Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Elsin Sangu recibe un mensaje de Bararduk y las redes estallan de teorías y reacciones inesperadas. Un solo mensaje. Un solo nombre. Y una historia que, para muchos, nunca terminó. El universo del entretenimiento se vio completamente sacudido cuando, según informaciones de fuentes cercanas, Elsin Sangu recibió un mensaje directo de Bararduk. El contenido del mensaje no tardó en filtrarse y provocar una avalancha de reacciones en todas las plataformas. Las palabras que lo iniciaron todo fueron simples pero cargadas de significado. Pensé en ti cuando escuché esta canción. Y eso fue suficiente. Según se reveló, el mensaje fue acompañado de un enlace a una canción nostálgica, muy significativa en el pasado de ambos. Los seguidores más fieles no tardaron en identificar la música, una melodía melancólica que ambos mencionaron en entrevistas anteriores como parte de un momento compartido durante las grabaciones de su recordada serie. Lo más impactante es que este mensaje llega en un momento en el que ninguno de los dos había hecho referencia pública al otro desde hace meses. Y ahora, sin previo aviso, esta comunicación ha reavivado las llamas de lo que muchos consideran una historia inconclusa. Una fuente anónima del entorno de Elsin Sangu comentó que la actriz se quedó en silencio varios minutos tras leer el mensaje. Lo leyó una y otra vez. No dijo nada al principio, solo se quedó mirando su teléfono. Luego, simplemente murmuró, él nunca olvida. Bar, por su parte, no ha hecho ninguna declaración oficial. Pero algunos observadores notaron un detalle curioso, apenas unas horas después del supuesto mensaje, el actor compartió una historia en su cuenta de Instagram con la misma canción y una imagen de un cielo gris con lluvia. ¿Coincidencia o mensaje cómplice? Las redes no tardaron en encenderse. Los fans comenzaron a compartir capturas, videos antiguos de ambos, y hashtags que en pocas horas se volvieron tendencia. En X, antes Twitter, los nombres de Bar y Elsin lideraron las tendencias nacionales con miles de publicaciones. Un usuario escribió, no me importa lo que digan, esa canción solo significa una cosa, él todavía la ama. Otro comentó, Elsin debe responder. Esa historia necesita un cierre o un nuevo comienzo. Pero eso no es todo. Varios programas de espectáculos comenzaron a analizar la situación en tiempo real. Algunos expertos en lenguaje corporal analizaron las últimas entrevistas de ambos y destacaron miradas esquivas y silencios significativos cuando eran preguntados por su pasado. Hay algo que no se ha dicho, algo que permanece en el aire, afirmó uno de los panelistas. Otra señal que no pasó desapercibida fue la repentina actividad de Elsin en redes sociales. Horas después del mensaje, la actriz compartió una imagen en blanco y negro de una taza de café sobre una mesa de madera, acompañada de la frase, algunos recuerdos no se evaporan con el tiempo. Aunque no mencionó a nadie, los comentarios explotaron con interpretaciones, teorías y miles de corazones rojos. Muchos identificaron el escenario como una cafetería en la que ambos solían pasar tiempo durante las grabaciones de su proyecto conjunto. No puede ser coincidencia, escribió una seguidora. Y esa frase es un espejo del mensaje de Bar. Las comparaciones entre publicaciones, entrevistas pasadas y hasta la letra de la canción enviada se convirtieron en contenido viral. Cientos de videos recopilando momentos románticos de ambos comenzaron a circular nuevamente con fuerza, algunos alcanzando millones de reproducciones en pocas horas. Mientras tanto, una fuente del canal que actualmente trabaja con Bar reveló que el actor ha estado más pensativo y reservado en los últimos días. Se nota que algo le remueve por dentro. No es el mismo desde hace unas semanas. Y cuando le preguntamos sobre Elsin, solo sonríe con esa expresión que no deja ver nada, pero dice todo, comentó un técnico del set. El punto más álgido de la semana llegó cuando un periodista logró interceptar a Elsin a la salida de un evento en Estambul. Rodeada de cámaras y preguntas, la actriz intentó mantener la compostura,
pero no pudo evitar reaccionar ante una pregunta directa: ¿volverías a hablar con Bar si él se acercara en persona? Ella detuvo el paso, bajó ligeramente la mirada y respondió con un suspiro: hay silencios que duelen más que las palabras. Pero también hay canciones que abren puertas. ¡Boom! Esa frase fue como gasolina en una hoguera. Los titulares no tardaron en multiplicarse y los fanáticos comenzaron a pedir a gritos una segunda oportunidad para esta pareja, tanto en lo profesional como en lo personal. En programas nocturnos, algunos periodistas se atrevieron a especular con la posibilidad de un reencuentro, e incluso de un nuevo proyecto conjunto. Ambos están libres, sin compromisos inmediatos, y los productores saben el poder que tienen juntos en pantalla. Esto no es solo nostalgia, es estrategia emocional bien dirigida, afirmó un experto en televisión en uno de los paneles más vistos del país. Mientras tanto, otros detalles salieron a la luz. Un estilista cercano a Elsin reveló en una historia de Instagram que la actriz ha estado escuchando la canción una y otra vez durante las últimas sesiones de maquillaje. No diré cuál, pero todos sabemos de cuál se trata. La tiene en bucle. Y a veces sonríe sola mientras la escucha. ¿Y qué dice Bar al respecto? Silencio absoluto. Pero como bien saben los seguidores más fieles, el silencio de Bar nunca es casual. Cada gesto suyo parece calculado, cada publicación críptica, cada mirada distante en entrevistas, es como si jugara al ajedrez emocional con sus seguidores, dejando pistas aquí y allá sin confirmar nada. Pero sin negar nada tampoco. En medio de toda esta oleada de emociones y rumores, un hecho volvió a poner todo en suspenso. Elsin fue vista entrando a un estudio de grabación donde, casualmente, Bar había tenido una reunión días antes. ¿Casualidad o preparación de algo más? Algunos insiders aseguran que ambos estarían involucrados en una lectura de guión para un drama romántico que aún no ha sido anunciado oficialmente. Otros niegan tal encuentro y lo atribuyen simplemente a la imaginación de los fans. Sin embargo, lo que nadie puede negar es que el mensaje enviado por Bar abrió una puerta que muchos creían cerrada. Y no fue solo una puerta entre ellos dos, sino también entre su historia y el público que jamás dejó de creer en su conexión. En palabras de un fanático, Elsin y Bar nos enseñaron que el amor verdadero no siempre necesita estar en pantalla para sentirse real. A veces, un mensaje, una canción o una mirada basta para recordarnos que aún hay capítulos por escribir. ¿Será este el inicio de un nuevo capítulo, o simplemente un eco del pasado que aún resuena fuerte? Lo cierto es que, por ahora, el público se mantiene atento, con el corazón en vilo y la esperanza de que, una vez más, la historia de estos dos grandes nombres vuelva a cruzarse, con más fuerza que nunca. Y como dijo una seguidora en redes, tal vez no sea un final, tal vez, solo es una pausa. Comunidad, ¿creen que este mensaje es solo nostalgia o una puerta abierta a algo más? ¿Les gustaría verlos juntos otra vez en la vida real o en la pantalla? Cuéntenme en los comentarios. Y no olviden suscribirse para no perderse ninguna actualización sobre esta historia que sigue dando de qué hablar.